promesa de vernos. Gracias por acompañarnos estos minutos de su tiempo para que sea usted en el ámbito político nos brinde mayores luces con relación a lo que dijo el presidente Arce. Vamos a ir analizando estas medidas, cómo las califica usted, pero también lo que dijo el presidente Arce y llamó la atención para muchos, anunciando, número uno, que no va a renunciar y que no levantará la subvención de combustible. Bueno, lo que realmente nos ha presentado el presidente con su alocución anoche o con su mensaje es que se le acabaron absolutamente todas las ideas y lamentablemente todos los recursos. Que estas medidas en realidad no son pasajeras, que nos tenemos que amarrar los cinturones porque esta es la nueva normalidad, que él recibe un asedio permanente de la Asamblea Legislativa y de diferentes sectores, aparentemente promoviendo su renuncia, lo cual es una paranoia del gobierno. El gobierno en realidad lo que está haciendo es resistir y no gobernar. Si el presidente decidiera tomar las decisiones con sentido de oportunidad, que debió haberlas realizado hace 3 años por lo menos, indudablemente hubiera tenido un costo social, pero el país se estaría reconduciendo. Hoy estamos en el día 0 nuevamente, de tal manera que esto no se va a solucionar mágicamente, no se va a solucionar en un corto plazo. El presidente sigue porfiando en insistir que su modelo funciona, que todos los problemas que suceden no tienen que ver con la gestión, tienen que ver con el cambio climático, tienen que ver con la guerra, tienen que ver con la crisis internacional, tiene que ver con la inflación de los países vecinos, tiene que ver con la derecha, tiene que ver con la nueva derecha. Es decir, nunca hay un mensaje de autocrítica como punto de partida para entrar en lo que debe ser. Partir de un diagnóstico sincero, de un diagnóstico honesto, reconociendo que el modelo ha fracasado y que el presidente tiene que empezar a gobernar como presidente y tiene que dejar su camiseta de candidato. Porque si no quiere tomar medidas duras de ajuste que son altamente impopulares, entonces no tenemos razón de ser o no tiene razón de ser presidente, porque lamentablemente el país está completamente a la deriva y aunque haga o diga cualquier cosa, hoy por hoy el presidente ha pulverizado cualquier posibilidad de ser un candidato electoral competitivo. Se debería hacer una autocrítica, asegura Franklin. Y a propósito, muchos expertos energéticos aseguran que en los próximos meses la situación, la crisis energética se va a ahondar. Entonces, ¿qué medidas realmente hacen falta que sean implementadas por el gobierno de Luis Arce para evitar que esta situación siga poniéndose más compleja en el país? Stephanie, estas cosas son hasta de sentido común. El país tiene un déficit fiscal sostenido durante 12 años. Eso significa que gastamos más de lo que nos ingresa. Por lo tanto, se sobreentiende que hay que hacer un recorte al gasto público. Pero no quieren tocar absolutamente nada del despilfarro en el que está sumido nuestro país. Tenemos empresas deficitarias y cada vez se siguen anunciando la creación de más empresas, o sea, profundizar el hueco del déficit. Al mismo tiempo, tenemos un gobierno que odia al sector empresarial porque nunca aparece en la ecuación, cuando en realidad hoy por hoy el sector estratégico y el agente económico más importante debería ser el sector productivo empresarial privado, porque ese es el verdadero generador de empleo y ese es el verdadero generador de divisas con las exportaciones. Pero como estamos en contrarruta, limitamos exportaciones, generamos presión, no abastecemos de combustibles. Mire usted, se ha anunciado el 50% del recorte del transporte público, es decir, 50% del transporte público ¿de quién? ¿Del Estado? Eso serán pues 2,000 o 3,000 movilidades. En el país hay más de 2 millones de movilidades que están circulando y eventualmente 500,000 de movilidades llamados autos indocumentados o chutos, cuando esto hace 3 años era 1 millón, es decir, con ahorrar
el transporte de 3.000 movilidades del sector público es una barbaridad. Franklin. Y segundo, sí, dígame, Estefan. Productores piden libre importación de combustible, pero también algunos piden levantar la subvención de hidrocarburos. ¿Qué repercusiones podría traer en caso de que el presidente Arce tome estas acciones? Esa es la medida más dura, más impopular, ineludible que tiene que suceder en el país, lamentablemente. La fiesta se ha acabado, el dinero se ha acabado, los recursos, los dólares no van a aparecer por milagro. Nuestras reservas de gas no se están incrementando, están menguando día que pasa. Pero esa medida sería un detonante para un encarecimiento de la vida porque tiene un efecto multiplicador. Sube el precio de los combustibles, sube el precio absolutamente de todo. Entonces, si usted gana, por decirle ahora, unos 10,000 bolivianos, va a sentir que su dinero va a bajar a menos de la mitad en su poder adquisitivo. Esa es la medida que se ha heredado no solamente del periodo del señor Arce Catacora, sino particularmente del periodo del señor Evo Morales. Ahora, están tratando de desacoplarse. El señor Evo Morales trata de desacoplarse de esta crisis, echándole toda la culpa al señor Arce. Y el señor Arce le echa toda la culpa al señor Evo Morales. Bueno, Bolivia tiene que tener mucha claridad. Los responsables de haber despilfarrado son ambos. Ahora, una frase que llamó mucho la atención, el presidente Arce, tras dar a conocer estas 10 medidas, dijo: no voy a renunciar. ¿A qué hace referencia un presidente en época electoral que asegura que no va a renunciar? Es decir, ¿le están pidiendo que acorte su mandato? Con toda seguridad el presidente tiene que saber que la pulsión societal es que el presidente definitivamente ya no le sirve al país, de tal manera que hay un coro de voces que cada vez está creciendo más que piden que el presidente renuncie. Ojo, la petición de una renuncia no es una acción inconstitucional, no es un derrocamiento. Significa que si el gobierno ya no tiene capacidades para brindar soluciones al país, tiene que pensar rápidamente en anticipar elecciones para que venga otro gobierno y tome las medidas que el gobierno actual no se anima a tomar o no quiere tomar por mero cálculo electoral. Entonces, no es una demanda tirada de los pelos. Si el presidente ayer nos ha dicho, bueno chicos, ya no salgan de la casa porque no hay carburantes, estudien desde sus casas, trabajen desde sus casas, transportistas, van a trabajar solamente la mitad de los transportistas. ¿Se imagina usted al problema que nos estamos introduciendo? Esto recién ha empezado, Stephanie. Las consecuencias de estas medidas solo han confirmado lo que todos sabíamos, que nos hemos quedado en la ruina.